Nunca imaginé que la relación con mi hermana llegaría a este punto de locura y secretos. Hola, me llamo Laura, tengo 26 años, y esta es la historia de cómo mi propia hermana, Lucía, transformó nuestra vida familiar en un torbellino incontrolable. Vivimos en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, en la casa en la que crecimos junto a mi madre, Carmen. Siempre creí que, siendo la hermana mayor, tenía la responsabilidad y el respeto de mantener cierto orden en casa, pero nunca imaginé que todo se desmoronaría tan rápido. Desde que Lucía volvió a vivir con nosotras tras su divorcio, todo cambió. Ella llegó con una actitud desafiante, vestida con ropa ajustada que resaltaba cada curva, maquillada de forma provocadora. Yo, como hermano mayor y cabeza de la familia, intentaba advertirle que esa no era la forma de comportarse, especialmente en nuestro pueblo pequeño, donde todos se conocen y los rumores corren como el viento. Pero ella simplemente me ignoraba, decía que tenía derecho a vivir su vida como quisiera, sin importar lo que pensaran los demás, cada día era una batalla. Cuando yo estaba en el trabajo, no sabía qué ocurría en casa, pero cuando volvía, la tensión era palpable. A veces ni siquiera nos hablábamos durante días, otras veces tratábamos de reconciliarnos, aunque yo nunca estaba convencida de su comportamiento. Lo peor era que mi madre se mantenía al margen, como si no quisiera involucrarse. Me decía que la dejara vivir, que era libre, pero para mí eso no era suficiente. Intenté convencerla para que buscara una relación seria. Incluso le hablé de pretendientes que podrían estar interesados en ella, pero Lucía siempre me respondía con risas y desprecio, afirmando que ella sabía lo que quería y que no estaba para juegos. Su belleza era innegable, y creo que esa era la fuente de su arrogancia y de los problemas que nos causaba. Pese a todo, sentía que algo más oscuro se escondía tras su actitud. Empecé a sospechar que quizá su comportamiento tenía un motivo más profundo, pero no quería creer que pudiera ser algo tan grave. Hasta que una noche, cuando intentaba dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un video enviado desde la habitación contigua, la de Lucía. Lo que vi me dejó sin aliento. En ese video, ella aparecía con alguien, y la escena era explícita, como si ella misma quisiera que lo viéramos. Mi mente se llenó de preguntas, rabia y confusión. Justo cuando estaba a punto de levantarme para confrontarla, la puerta se abrió y ahí estaba ella, vestida como si fuera la protagonista de una celebración, con un vestido que abrazaba su cuerpo y unos tacones que resaltaban sus piernas. Me quedé paralizada, sin poder articular palabra, mientras ella, con una sonrisa desafiante, me preguntaba qué me parecía todo aquello. En ese momento, el mundo que conocía se desmoronó por completo y supe que nada volvería a ser igual entre nosotras ni en la casa donde crecimos. Desde el momento en que Lucía apareció en la puerta de mi habitación, vestida con ese vestido negro ceñido que dejaba poco a la imaginación, supe que nuestra relación había dado un giro irreparable. El vestido tenía un escote pronunciado que destacaba su piel clara, y sus labios rojos contrastaban con la oscuridad de la noche. Sus tacones de aguja resonaban sobre el suelo de madera, marcando cada paso con una confianza que antes no había visto en ella. Intenté reaccionar, decir algo, pero la sorpresa me dejó muda. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y diversión, como si estuviera jugando un juego en el que yo era la presa. ¿Qué te parece? ¿No te gusta?, me preguntó, acercándose lentamente, cada movimiento calculado para provocarme. Yo estaba atrapada entre la indignación y una extraña fascinación que no entendía. Ella comenzó a relatar cómo había grabado el video, cómo había querido enviarlo a ciertas personas para asegurarse de que todos supieran que ya no era la misma chica sumisa que se había ido de casa meses atrás. Estoy viviendo mi vida, Laura. No necesito tu permiso ni la aprobación de nadie, dijo, mientras sus palabras caían como cuchillos en mi pecho. Me levanté, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿No te importa lo que piensa mamá? ¿No te importa lo que piensan los vecinos? ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Lucía soltó una carcajada que me heló la sangre. Mamá no dice nada porque sabe que no puede controlarme. Y los vecinos, que hablen lo que quieran, yo no voy a vivir de sus opiniones. Mientras hablaba, me di cuenta de que ya no era la hermana que solía conocer. Había cambiado, y ese cambio era tan profundo que temía que jamás podríamos volver a entendernos. Sin embargo, algo en su mirada me hizo pensar que detrás de toda esa fachada había también una herida profunda, una necesidad de demostrar algo que ni ella misma terminaba de comprender. Al día siguiente,
La tensión en casa era insoportable. Mamá, como siempre, evitaba hablar del tema, y yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones, rabia, tristeza, impotencia. Lucía seguía actuando con esa libertad que parecía no tener límites, y yo no sabía si luchar para salvar nuestra relación o simplemente rendirme y dejar que se perdiera para siempre. Un sentimiento contradictorio me invadía. Por un lado, quería protegerla, arreglar lo que estaba roto, pero por otro, veía que ella misma se estaba destruyendo poco a poco, empujándonos a todos hacia un abismo del que no sabía si podríamos salir. Y en medio de ese caos, una pregunta me martillaba la cabeza. ¿Qué era lo que realmente estaba buscando Lucía con todo esto? ¿Era solo rebeldía, o había algo más oscuro oculto tras su sonrisa desafiante? Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y silencios tensos en nuestra casa en Toledo. Lucía seguía con su actitud desafiante, y cada vez que intentaba acercarme a ella, sentía que chocaba contra una pared invisible. Pero lo que más me desconcertaba era cómo mi madre seguía sin pronunciar palabra al respecto, como si esa indiferencia fuera la única forma de sobrevivir a la tormenta. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré una carta olvidada en el cajón del escritorio. Estaba dirigida a Lucía, con una caligrafía delicada y una tinta que parecía haberse corrido con el tiempo. La abrí con cuidado y leí palabras que hablaban de promesas incumplidas, de un amor traicionado y de secretos que nadie debería conocer. Sentí que ese papel era la clave para entender por qué mi hermana estaba actuando de esa manera, pero también me llenó de miedo. Decidí que tenía que hablar con ella, buscar una explicación, una verdad que nos ayudara a sanar. Esa noche, la encontré en su habitación, con la luz tenue y una copa de vino en la mano. Su mirada era distinta, menos desafiante y más vulnerable. Me senté a su lado y le mostré la carta. Por primera vez, vi cómo sus ojos se humedecían y su fachada empezaba a caer. Laura, no sabes todo lo que he sufrido, susurró, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Me contó sobre la traición de su exmarido, sobre cómo lo había perdido todo y cómo, en ese vacío, había intentado encontrar su identidad, aunque fuera a través de caminos oscuros y peligrosos. Me confesó que el video que me había enviado no era solo una provocación, sino una llamada de auxilio, una forma desesperada de gritar que estaba viva y que quería ser vista, entendida. Esa noche, algo cambió entre nosotras. Por primera vez, dejamos de ser dos enemigos en guerra y comenzamos a ser hermanas que intentaban reconstruir lo que el tiempo y el dolor habían destruido. Pero también supe que el camino sería largo y lleno de obstáculos, porque las heridas que Lucía llevaba eran profundas y no se curarían con palabras ni con promesas fáciles. Sin embargo, mientras abrazaba a mi hermana, una sombra cruzó mi mente. ¿Y si todo esto era solo el principio? ¿Qué secretos aún guardaba Lucía, y cuánto más estaba dispuesta a arriesgar en esa búsqueda desesperada de libertad y redención? En ese momento, supe que nuestra historia apenas comenzaba, y que el verdadero desafío estaba por venir. Nunca imaginé que la tensión en casa pudiera llegar a un punto tan inesperado y peligroso. Desde aquella noche en la que Lucía me mostró su vulnerabilidad, pensé que estábamos en camino a sanar nuestras heridas. Sin embargo, los días siguientes trajeron consigo un cambio inquietante. Mientras intentaba mantener la calma y cuidar de nuestra frágil relación, empecé a notar que Lucía desaparecía por horas sin dar explicaciones, su teléfono siempre en silencio y sus ojos cargados de secretos. Una tarde, mientras ella no estaba, encontré en su habitación una libreta escondida bajo el colchón. La abrí con temor y curiosidad, y lo que leí me heló la sangre. Había anotaciones sobre encuentros con personas desconocidas, nombres que no reconocía, y palabras que hablaban de amenazas y chantajes. Lucía estaba involucrada en algo más grande y oscuro de lo que jamás imaginé. Intenté confrontarla, pero ella se negó a hablar, cerrando la puerta en mi cara con una mezcla de rabia y miedo. Esa noche, escuché voces en el pasillo, discusiones susurradas que se cortaban abruptamente cuando me acercaba. Mi hermana estaba atrapada en un mundo que yo no entendía, y cada vez parecía más lejos de mí y de la casa que compartíamos. Lo más aterrador fue cuando una noche, al regresar del trabajo, encontré la puerta de nuestra casa entreabierta y signos de que alguien había estado allí. Mamá estaba en shock, incapaz de decir palabra, y Lucía no apareció en toda la madrugada. Mi corazón se aceleró con el pánico, preguntándome qué peligro real podíamos estar enfrentando. La casa, que antes era nuestro refugio, se había convertido en una trampa llena de secretos y peligros invisibles.
Yo me sentía impotente, sin saber si debía proteger a mi hermana o alejarme para no caer con ella. Pero algo dentro de mí me decía que debía descubrir la verdad, sin importar el costo. Lo que sucedió aquella noche cambió todo para siempre, y supe que el peligro estaba mucho más cerca de lo que creía. Pero lo que no sabía era que la verdadera amenaza no venía de fuera, sino de alguien a quien jamás imaginé. Aquella noche, mientras la oscuridad envolvía la casa de mi familia en Cuenca, la tensión alcanzó un nivel que jamás había experimentado. El silencio era pesado, casi insoportable, y cada pequeño ruido parecía amplificarse en los pasillos vacíos. No podía dejar de pensar en la libreta que había encontrado, en las anotaciones crípticas que hablaban de amenazas y chantajes, y en la desaparición repentina de Lucía. De repente, escuché un susurro proveniente del salón, como si alguien estuviera hablando a escondidas. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo a 1000 por hora, y vi a mi madre sentada en el sofá, pálida y con los ojos vidriosos, mientras Lucía estaba de pie frente a ella, con una expresión que mezclaba miedo y desafío. ¿Por qué no nos has contado nada?, pregunté con voz temblorosa. Lucía me miró fijamente, y por primera vez, vi en sus ojos una mezcla de desesperación y tristeza profunda. No podía, murmuró. Hay cosas que no entiendes, cosas que podrían destruirnos a todos. Entonces, mi madre intervino, revelando algo que me dejó sin aliento. Lucía está involucrada con personas peligrosas, Laura. No son simples amenazas, es una red que va más allá de nuestro pueblo, y si nos metemos, podemos salir lastimadas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podía ser que nuestra familia estuviera tan expuesta a un peligro que nunca imaginamos? Fue en ese instante cuando la puerta principal se abrió de golpe y un hombre entró, con paso firme y mirada fría. Lucía se adelantó, con una valentía que no sabía que poseía, y me susurró al oído: esto acaba de empezar, y tú vas a necesitar toda tu fuerza para lo que viene. El hombre nos miró con desprecio y, sin mediar palabra, dejó sobre la mesa un sobre grueso y cerrado, señal de que aquello no era un simple encuentro casual. En ese momento, comprendí que nuestra vida había cambiado para siempre, y que estábamos atrapadas en un juego mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginé. Mientras miraba a Lucía y a mamá, y sentía la presión de ese sobre en mis manos, una pregunta me atormentaba: ¿hasta dónde estaríamos dispuestas a llegar para protegernos? ¿Y qué secretos oscuros se ocultaban aún en las sombras de nuestra familia? Nunca imaginé que esa simple carta encerrara el inicio de un peligro que amenazaría todo lo que amaba. La tensión en nuestra casa de Salamanca era palpable desde que aquel hombre dejó el sobre la mesa. El silencio que siguió fue tan denso que parecía aplastarnos. Mamá, con el rostro pálido y las manos temblorosas, apenas podía sostener la mirada del desconocido. Lucía, sin apartar la vista, parecía desafiarlo con una mezcla extraña de miedo y determinación. Con voz grave, el hombre rompió el silencio. Este sobre contiene lo que quieren ustedes. Pero no es un regalo, es una advertencia. Mi corazón se aceleró. Sabía que estábamos metidas en algo que iba mucho más allá de nuestras peleas familiares y secretos adolescentes. Esto era real, peligroso, y podía destruirnos. Intenté intervenir, pero mamá me hizo una señal para que me quedara en silencio. ¿Qué quieren de nosotras?, preguntó, intentando mantener la compostura. La respuesta fue un suspiro frío y calculador. Cooperación. Información. Y sobre todo, discreción. Lucía apretó los puños, y por un momento pensé que iba a explotar. Lo que siguió fue una serie de instrucciones, amenazas veladas y promesas de consecuencias si no cumplíamos con sus demandas. La atmósfera se volvió irrespirable. Cada palabra parecía clavarse en mi piel, recordándome que estábamos atrapadas en una red que no podíamos controlar. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de Lucía. En lugar de rendirse o mostrar miedo, parecía fortalecerse con cada palabra, como si esa amenaza encendiera una chispa en su interior. Me miró y, con una sonrisa torcida, me susurró: esto no termina aquí, Laura. Esto es solo el principio. En ese momento, supe que estábamos ante una batalla que pondría a prueba no solo nuestra familia, sino también mi propia fortaleza. Y mientras el hombre salía de la casa, dejando tras de sí un silencio sepulcral, una pregunta retumbaba en mi mente: ¿seríamos capaces de enfrentar lo que venía? ¿O nos perderíamos para siempre en este oscuro juego de secretos y mentiras?
Nunca imaginé que la lucha por proteger a mi familia nos llevaría a un abismo que parecía no tener fin. Los días que siguieron al encuentro con aquel hombre en nuestra casa de Granada fueron una mezcla de miedo, desconfianza y decisiones difíciles. Lucía, lejos de mostrarse derrotada, se convirtió en un torbellino de energía, enfrentándose a cada amenaza con audacia y una determinación que me dejaba sin aliento. Su vestido ajustado, su cabello suelto y su maquillaje impecable ya no eran solo una forma de provocarme, ahora eran su armadura en esta guerra silenciosa. Mientras tanto, yo intentaba mantener la cordura, cuidar de mamá y buscar alguna pista que nos ayudara a entender con quién nos enfrentábamos. Pero cada puerta que abría parecía llevarme a un callejón sin salida, y cada conversación terminaba en susurros y miradas esquivas. La red de mentiras y secretos que nos envolvía era tan densa que sentía que nos ahogábamos en ella. Una noche, cuando la luna iluminaba tenuemente la habitación, recibí una llamada anónima. Una voz desconocida me habló con frialdad: si quieres a tu hermana viva, haz lo que te digamos. Mi corazón se paralizó y supe que el peligro ya no solo acechaba a Lucía, sino a toda nuestra familia. Esa llamada cambió todo. Ahora éramos piezas en un juego macabro, donde cada movimiento podía ser nuestra última jugada. Miré a Lucía, y aunque su sonrisa seguía siendo desafiante, pude ver el miedo oculto detrás de sus ojos. Sabía que juntas tendríamos que enfrentar lo que fuera, pero la pregunta que me atormentaba era: ¿seríamos lo suficientemente fuertes para sobrevivir a este oscuro laberinto o nos perderíamos en él para siempre? Nunca creí que la oscuridad que nos rodeaba pudiera volverse aún más profunda y peligrosa. Esa misma noche, después de la llamada anónima, sentí que algo en el ambiente había cambiado irrevocablemente. Lucía, que hasta entonces había mostrado una valentía casi temeraria, parecía más vulnerable, como si la amenaza que pesaba sobre nosotras comenzara a calar en lo más profundo de su ser. Su vestido negro, siempre tan provocador y desafiante, ahora parecía un escudo frágil ante un enemigo invisible y despiadado. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados y que debía buscar ayuda. ¿Pero a quién acudir cuando el peligro te acecha desde las sombras? Mamá, aunque fuerte, se mantenía al margen, sumida en un silencio que parecía esconder un dolor profundo y quizá también miedo. Una mañana, mientras caminaba por las estrechas calles del casco antiguo de Toledo, me encontré con un viejo amigo de la familia, Javier, un hombre que siempre había sido discreto y confiable. Sin pensarlo, le conté parte de lo que estaba ocurriendo, omitiendo detalles que podrían poner en riesgo a Lucía. Para mi sorpresa, me ofreció su ayuda, asegurándome que conocía gente que podría protegernos y dar sentido a esta pesadilla, pero justo cuando parecía que una luz se abría en medio de la oscuridad, recibimos una nueva amenaza. Un paquete sin remitente apareció en nuestra puerta. Dentro, una foto de Lucía, tomada sin que ella lo supiera, acompañada de un mensaje: esto es solo el comienzo. El miedo se apoderó de mí, pero también una determinación férrea. Sabía que estábamos en una carrera contra el tiempo y que cada decisión podría ser vital para salvar a mi hermana y a nuestra familia. Pero lo que no sabía era que, en esta lucha, habría secretos aún más oscuros que nos harían cuestionar todo lo que creíamos conocer. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestas a llegar para sobrevivir? ¿Y qué precio estaríamos dispuestas a pagar? Nunca pensé que la traición pudiera esconderse tan cerca, justo en el corazón de nuestra familia. Después de recibir el paquete con la foto, la atmósfera en nuestra casa de Zaragoza se volvió irrespirable. Lucía y yo estábamos al límite, siempre alerta, siempre expectantes de la próxima amenaza. Mamá, aunque intentaba mantenerse fuerte, parecía cada día más ausente, sumida en un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos en el despacho de papá, encontré algo que cambió todo. Era una carta escondida entre sus pertenencias, una carta que hablaba de negocios turbios y de personas con las que se había relacionado mucho antes de que yo naciera. Allí estaba la clave: alguien dentro de nuestra propia familia había estado involucrado en asuntos oscuros que ahora nos ponían en peligro. Con el corazón latiendo con fuerza, confronté a mamá. Su rostro se tornó pálido, y entre lágrimas me confesó que papá había intentado protegernos, pero que esa protección había tenido un precio demasiado alto. Nos habían utilizado como escudo en una guerra de poder que no entendíamos, y ahora estábamos pagando las consecuencias. Lucía, al enterarse, se enfureció. Por primera vez, la rebeldía se convirtió en una fuerza imparable, una decisión firme de no dejar que nuestra familia fuera destruida desde adentro. Juntas, decidimos que era momento de enfrentar la verdad,
sin importar lo dolorosa que fuera, pero justo cuando creíamos tener un plan, alguien más movió las piezas en la sombra. Una llamada inesperada nos avisó que pronto tendríamos una visita, y que esta vez, no sería para negociar. La batalla estaba a punto de comenzar, y yo solo podía preguntarme, ¿estábamos listas para lo que venía? ¿O ya era demasiado tarde para salvarnos? Nunca imaginé que la oscuridad que nos envolvía se convertiría en una tormenta que amenazaría con destruirlo todo. Aquella tarde, en nuestra casa de Sevilla, la llegada inesperada de una carta anónima agitó aún más el ambiente tenso en el que vivíamos. Lucía y yo, ya acostumbradas a las amenazas y secretos, sentíamos como el peso de la incertidumbre se hacía cada vez más insoportable. Mamá, aunque intentaba mantener la calma, parecía cada vez más cansada, como si llevara un enorme secreto sobre sus hombros. Decidí enfrentar a Lucía en su habitación, donde la encontré sentada frente al espejo, con el cabello suelto y el maquillaje corrido, una imagen que contrastaba con la mujer segura y desafiante que solía ser. Tenemos que hacer algo, le dije con urgencia, no podemos seguir esperando a que ellos decidan nuestro destino. Lucía asintió, y fue entonces cuando me confesó algo que me heló la sangre. Había estado reuniendo pruebas, intentando descubrir quién estaba detrás de todas esas amenazas, quién quería destruirnos desde dentro. Me mostró un pequeño cuaderno lleno de nombres, fechas y lugares, un mapa que parecía conducir a la verdad, pero también a un peligro aún mayor. Decidimos buscar ayuda fuera de nuestra familia, alguien que pudiera protegernos y guiarnos en esta batalla invisible. Pero antes de poder actuar, recibimos una llamada que cambiaría todo. Una voz desconocida nos advirtió que si seguíamos investigando, no solo pondríamos en riesgo nuestras vidas, sino también las de quienes amábamos. En ese instante, supe que estábamos atrapadas en un juego macabro, donde cada movimiento podía ser fatal. Y mientras miraba a Lucía, con sus ojos llenos de determinación y miedo, me pregunté si tendríamos la fuerza para enfrentar la tormenta que se avecinaba, o si acabaríamos consumidas por ella.